Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 4 del paper 13, que se titula Cristóbal Colón y sus escritos. En este módulo vamos a hablar de la figura de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América a través de los textos que han llegado hasta nuestros días. En primer lugar, vamos a hacer un repaso por la biografía del almirante para pasar a explicar el objetivo de su proyecto: encontrar una ruta directa a territorio asiático que permitiera a la corona abaratar costes económicos y evitar los peligros del viaje hacia el este. En segundo lugar, vamos a estudiar los escritos relacionados con la figura de Cristóbal Colón, que nos han llegado muy fragmentados y de forma indirecta. Vamos a estudiar algunas de las cartas del almirante que fueron publicadas poco después de su llegada de su primer viaje. Y también vamos a hacer un repaso por textos de otros autores que relatan los 4 viajes al Nuevo Mundo, basándonos en escritos, cartas y relatos del propio Cristóbal Colón, pero que siguen siendo fuentes indirectas del descubrimiento, que han pasado un filtro subjetivo de otros autores. Y con esto vamos a pasar al primer punto de nuestro módulo, que se titula Cristóbal Colón y su proyecto. Vamos a empezar haciendo una breve introducción a la vida de Cristóbal Colón, ya que ha habido muchísimos debates y estudios acerca de este famoso explorador. Y todavía los hay. Todavía hay numerosos misterios sobre algunos puntos de su biografía, como por ejemplo el lugar de su nacimiento, sobre el que ha habido varios debates. Se piensa que Cristóbal Colón nació en Italia en el año 1451, en la República de Génova, aunque hay muchas discusiones en torno al lugar de su nacimiento y a la fecha. Lo que no se conoce con certeza es que Colón fue navegante toda su vida y que realizó varios viajes importantes antes de emprender el que lo llevaría al descubrimiento de América. Uno de esos viajes fue a Inglaterra, rumbo al cual naufragó cerca de la costa portuguesa, debido a una batalla naval con un corsario. El explorador se salvó nadando hasta la costa y una vez allí se trasladó a Lisboa para pedir ayuda a su hermano Bartolomé, que residía allí. Se estableció en tierras portuguesas durante unos años, durante los cuales realizó diferentes viajes por Europa, las costas occidentales de África y posiblemente a Canarias, siguiendo las rutas marítimas de los portugueses. Entre 1479 y 1480 se casó con doña Felipa Moniz, hija del colonizador de las Islas Madeira y perteneciente a la alta sociedad. Con ella vivió en Porto Santo y en Madeira y tuvo un hijo, Diego Colón. Fue su esposa la que le abrió las puertas para establecer los contactos necesarios para llevar a cabo su gran proyecto: llegar a tierras orientales a través del mar occidental y encontrar así una ruta de comercio nunca antes hallada, más rápida, segura y eficaz. Este era el gran proyecto de Colón: llegar al este por el oeste. Hoy en día este proyecto puede parecer simplista, pero en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. No se concebía la posibilidad de que la Tierra fuera esférica y por tanto la única vía existente para llegar a Oriente desde Occidente era viajar por tierra, atravesando el Oriente Medio, o por mar desde el Mediterráneo hacia el Índico. Pero Cristóbal Colón tenía la teoría de que si se viajaba por las inhóspitas aguas del mar Atlántico, podría llegar a la otra punta del mundo, a Japón, Filipinas o India. Pero él no contaba con que hubiera un gran continente en el medio. El navegante hizo sus cálculos. Aseguraba que la Tierra era redonda, una idea absurda en el imaginario de la época, que pensaba que no había nada más allá excepto el fin del mundo.
Así lo confirma el peñón gallego Finisterre, que significa fin de la tierra. Aun con todo, Colón se mantuvo en su postura, calculando que la Tierra era una esfera aproximadamente un 63% de su tamaño real. Pensó que la distancia entre las Islas Canarias y Japón sería de más o menos unas 2.400 millas náuticas, cuando en realidad hay 10.600. Colón rebajó las millas todo lo que pudo para que la empresa resultara más asequible y por tanto más fácil de avalar. Necesitaba grandes recursos económicos para alcanzar este proyecto. Necesitaba el mecenazgo y los recursos de una gran corona, así que comenzó su ronda de solicitudes. Colón presentó esta idea ante el rey portugués, Juan II, pero fue rechazado. Al no recibir su apoyo, presentó su plan en Génova y luego en Venecia, sin encontrar ningún mecenazgo. Finalmente llevó su plan a Castilla y lo presentó ante los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1485. Desde este año hasta 1492, fecha en la que su proyecto fue finalmente aceptado, el explorador hizo todo lo posible para conseguir contactos entre la alta sociedad y la corte, y se ganó la amistad de los monjes del convento de la Rábida, que fueron la clave de la aceptación final del proyecto, en concreto el fraile Juan Pérez. Los expertos náuticos de la corte no estaban de acuerdo con él en cuanto a la distancia que el navegante había propuesto. Por eso los reyes católicos desestimaron la propuesta, a la que hasta entonces habían dado largas. Pero en 1491, Colón reveló un secreto a su confesor y amigo fray Juan Pérez en el convento de la Rábida, y éste escribió una carta a Isabel la Católica que llevó a Cristóbal Colón a la corte española, que se hallaba entonces en los últimos momentos del asedio de Granada, en Santa Fe. Unos días después de la rendición de Granada, se reunieron para discutir los pormenores del proyecto y del gran viaje. La idea de una nueva ruta que llegara hasta Oriente sin tener que enfrentarse a los peligros de un viaje por tierra o por mar hacia el este resultaba muy atractiva. El tesoro real se había gastado a causa de las guerras contra los musulmanes en Granada. Por eso, la idea de obtener beneficios directos les parecía muy lucrativa. A estas alturas, Colón ya estaba muy resentido por la larga espera y tenía unas condiciones muy exigentes. Solo mediante la intervención de los benefactores del extranjero, como Luis de Santángel, fue posible llegar a un acuerdo. Así se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En ellas se llegó al acuerdo de que Colón se convertiría en almirante de todas las islas y tierras firmes que se descubrieran, siendo este cargo vitalicio y hereditario. También sería gobernador y virrey de todos los territorios y, por supuesto, obtendría varios privilegios económicos, una 10ª parte de todos los recursos y tesoros que se encontraran o con los que se comerciara. Esperaban encontrar especias, telas, etc. Así pues, después de las negociaciones, se iniciaron los preparativos para la larga marcha. Colón convenció al almirante Martín Alonso Pinzón. Con este se ganó la confianza de otros marineros expertos con ansias de riqueza. A estos se añadieron algunos reos, algunos presos, que ganaron su libertad a cambio de participar en el proyecto. Se alistaron unos 90 hombres, casi todos de Palos de la Frontera, en Huelva, de donde partieron 3 naves hacia el Nuevo Mundo: la Pinta, la Niña y la Santa María, 2 carabelas y una nao. Vamos a pasar ahora a hablar de los viajes de Colón, de sus cartas, diarios y relatos. Los documentos más importantes que tenemos sobre este primer viaje a las Américas son las cartas que escribió Cristóbal Colón a la corona. En 1493 se hicieron públicas una serie de cartas. Una de ellas se publicó en castellano y era una carta dirigida al escribano de la corona de Aragón, Luis de Santángel. Poco más tarde se publicó en Roma una carta similar, traducida al latín, y ésta se extendió rápidamente por toda Europa, siendo traducida
a todos los idiomas. Su difusión fue mucho más rápida y amplia gracias a la recién inventada imprenta. Son cartas que no entran a describir los problemas del día a día durante el viaje por mar, sino que describen las maravillas encontradas en las nuevas islas, exagerando sus riquezas. Vamos a leer un fragmento de una de estas cartas para analizar después brevemente su significado. Dice así: hay palmas de 6 u 8 maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y frutos y hierbas. En ella hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente inestimable en número. La española es maravilla. Las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos, muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los árboles y frutos y hierbas hay grandes diferencias de aquellas de la Juana. En esta hay muchas especierías y grandes minas de oro y de otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón, que para ellos. En este fragmento se puede ver la exageración de la que hemos hablado antes. Esta descripción responde al tópico literario Beatusile, lugar hermoso, y nos recuerda al paraíso terrenal. Árboles llenos de frutas, praderas verdes, agua cristalina que lleva oro, tierras ricas de ganado y gente desnuda que nos recuerdan a Adán y Eva antes de cometer el pecado original y darle un mordisco a la manzana prohibida. Esta exageración responde al propósito de darle una razón de ser a los gastos derivados de su viaje y confirmar que se ha conseguido el propósito de su misión original, es decir, encontrar riqueza, oro, especias, nuevas tierras que reclamar como territorios cristianos. Se puede ver más información sobre las cartas en el apartado de No More, y el estudiante puede leer la carta entera para confirmar que en ella no se hace referencia a la pérdida de la nao Santa María o a otros problemas personales que afrontaron durante el primer viaje, sino que solo se describe la maravilla de las islas descubiertas. No es así en cartas posteriores. En su tercer viaje vemos cómo el almirante describe la geografía por la que está navegando y hace reflexiones sobre la gente que vive en las islas y sus maravillas. Vamos a verlo en el siguiente fragmento. Esta gente, como ya dije, son todos de muy linda estatura, altos de cuerpo y de lindos gestos, de cabellos largos y lacios, y traen las cabezas atadas con unos pañuelos labrados, como ya dije, hermosos, que parecen de lejos de seda y gasa. Traen otro más largo a manera de taparrabo, tanto los hombres como las mujeres. El color de esta gente es más blanco que otros que he visto en las Indias. Todos traían al cuello algo a la usanza de esta tierra, y muchos traían piezas de oro colgadas al cuello. Pero no se centra solo en eso, sino que también menciona la enfermedad de su tripulación y algunos problemas a los que hicieron frente. Veamos. Llegando a las islas de Cabo Verde, falso nombre porque son tan secas que no vi en ellas cosa verde alguna, con toda la gente enferma no osé detenerme en ellas y navegué al sudoeste 480 millas, donde anocheciendo tenía la estrella polar en 5 grados. Allí me desamparó el viento y entré en una zona de calor y tan grande que creí que se me quemarían los navíos y la gente. El desorden fue tal que no había persona que osase descender bajo cubierta a reparar las vasijas y víveres. Duró este calor 8 días, el primero de los cuales fue soleado y los 7 siguientes de lluvia y nublados, que si hubiesen sido soleados como el primero, creo que no hubiéramos podido escapar de manera alguna. Sin embargo, volviendo al primer viaje, sí hubo otro documento donde se detalla la vida diaria de Colón
y su tripulación durante este viaje del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y este es el diario de a bordo que escribió el almirante, que solo nos ha llegado de manera indirecta a través de los escritos de otras personas. Bartolomé de las Casas es la persona principal por la que nos ha llegado su diario. La transcripción que hizo este autor del diario de a bordo de Colón es la más fidedigna que tenemos hoy en día. Las Casas también escribió otro texto más extenso llamado Historia de las Indias, que parte del diario que había escrito previamente. El primer texto fue escrito años después de la muerte del almirante. Se cree que empezó a escribirlo hacia 1527, pero que no fue hasta 1540 cuando lo pudo terminar, después de estudiar la biblioteca de Hernando Colón, el hijo natural de Colón. En este texto es importante llegar a diferenciar las dos voces de los autores, ya que no es una transcripción directa del diario original, sino que de las Casas hace un resumen crítico del mismo, en el que introduce opiniones personales que casan con sus objetivos. Ninguno de los dos libros son escritos finales, sino que solo son manuscritos y están llenos de tachaduras y notas al margen. Otra fuente importante para estudiar el diario original de Colón sobre el primer viaje es una obra que escribió su hijo natural, Hernando Colón, sobre su padre, y se llama La historia del almirante. En los capítulos 15 al 41 aparece el relato sobre su primer viaje, aunque no se puede tomar este relato como un documento totalmente objetivo, ya que siendo su hijo, el escrito exalta la figura de su padre y está encaminado a reparar el daño hecho a la familia Colón y a reclamar una satisfacción indirectamente. Aunque el manuscrito de la obra fue escrito antes de 1539, año en el que murió Hernando Colón, no se publicaría hasta muchos años más tarde, en 1571, en Venecia. Lo cierto es que el manuscrito de Hernando Colón no habla solo del primer viaje, sino que hace un repaso a toda la vida del almirante, aunque sigue sin resolver algunos de los grandes misterios sobre su vida, como su lugar exacto de nacimiento. También hay algunos errores que parecen destinados a realzar la figura del descubridor, como por ejemplo una ascendencia noble o estudios universitarios, sin ser ciertas ninguna de las dos afirmaciones. La historia del almirante relata toda la vida de Cristóbal Colón, desde su nacimiento, ofreciendo la biografía más extensa que se conoce sobre su figura, hasta su muerte, haciendo un recorrido sobre los 4 viajes a América. Otros textos en los que se hace referencia a los primeros viajes de Cristóbal Colón son La historia de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de Andrés Benálvez, arzobispo de Sevilla, basándose en las cartas de Colón. 2. De Orbe Novo, de Pedro Mártir de Anglería, miembro de la corte de los reyes católicos. En esta obra se incluyen una serie de cartas que relatan los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Al tener un puesto de gran responsabilidad en la corte, se estima que pudo acceder a documentos, cartas y relatos narrados por el mismo Cristóbal Colón. Tercera, la historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista oficial de Indias. Publicó su obra a finales de 1535, años después del descubrimiento. En esta obra habla de todos los viajes del almirante, y en los capítulos 4 al 6 se centra en el primer viaje. Otra obra es La historia general de las Indias, de Francisco López de Gómara, cronista de Indias también, aunque nunca viajó al nuevo continente. Este fue uno de los principales cronistas de la conquista de México. En su obra mencionada habla de los problemas que afrontó la tripulación en el primer viaje al Nuevo Mundo. Fue una obra muy polémica y muy criticada por otros autores, como Bartolomé de las Casas o Bernal Díaz del Castillo, e incluso fue prohibida su impresión en 1556. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones de este módulo, que vamos a hacer de manera muy breve. En este módulo hemos hecho un repaso a la figura histórica de Cristóbal Colón, haciendo un repaso breve por su biografía y su proyecto.
que tenía el objetivo de encontrar una ruta directa a territorio asiático que permitiera a la corona abaratar costes económicos y evitar los peligros del viaje hacia el este. A través de los escritos de Colón podemos hacer un acercamiento directo al momento del descubrimiento de América, y en este módulo hemos hecho un repaso de algunos de estos escritos relacionados con la figura de Cristóbal Colón. Bien sus cartas dirigidas a los reyes católicos o a la administración de la corte, bien su diario de viaje, que nos ha llegado de manera indirecta y fragmentada. Hemos estudiado algunas de las cartas del almirante que fueron publicadas poco después de su llegada de su primer viaje, y también hemos hecho un breve repaso por textos de otros autores que relatan los 4 viajes al Nuevo Mundo, basándose en escritos, cartas y relatos del propio Cristóbal Colón, pero que siguen siendo fuentes indirectas del descubrimiento, pasadas por el filtro subjetivo de otros autores.